Sumamos información. Sumamos voces. Radio Sónica y Sónica Más. Dos radios en un mismo portal. www.sonica.com.ar. El grupo radial online más importante del país. Buenas noches, una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Les voy a recordar los teléfonos a nuestros oyentes para que se comuniquen y nos dejen sus opiniones. Estos son 4371-4740. También se pueden comunicar con por WhatsApp, al 1122 62 77 28. Y les recordamos que estamos transmitiendo también en vivo en nuestras páginas de Facebook para que nos dejen también por este medio sus inquietudes, sus opiniones. Así que, bueno, queremos armar un buen debate entre todos. Vamos a tener un gran debate. Bueno, siempre... Volví yo, entonces va a haber debate, está claro, garantizado eso. Bueno, bienvenido. Bueno, no te creas que la semana anterior no hubo debate. No, hubo debate, bueno, entonces perfecto. Bueno, vamos a retomar el tema que veníamos trabajando desde el lunes pasado, que es esta relación entre la Iglesia y el Estado y la Iglesia, con sus idas y vueltas, con sus avances, sus retrocesos. Yo quisiera tomar como eje de debate los momentos en los cuales la Iglesia estuvo subordinada al poder del Estado y viceversa, ¿no? Cuando la Iglesia se impuso por sobre los intereses del Estado, que creo que es un buen eje de debate para iniciar, digamos, la charla. Podemos comenzar con un hito que es muy interesante, que fue la Convencional Constituyente de 1853, ¿no, sí, Javier? Sí. ¿Vos Ya me querías ponía contento, 1994, que me están invocando. Bueno, también vamos a hablar de la del 94. También. Ay, tema no hubo, ¿Qué tema nos metió Menem? Nos metía Menem contándome. El tema del aborto, venían los partidos provinciales de Jujuy, Tucumán, Salta. Tampoco me quiero olvidar de un pensamiento que se está dando mucho en estos tiempos, que es el nacionalismo católico de derechas, y esta idea que está rondando de un Perón también muy ultracatólico, idea falsa. Bueno, vamos a aclarar que está dando vuelta este mito del Perón ultracatólico, ultranacionalista. Está dando vuelta, pero falangista. No sé de dónde lo sacaron, porque la verdad que si hay algo que no era Perón, era católico, apostólico y creyente, practicante de la iglesia. Sí era cristiano, iba a la iglesia, creía en Dios, pero la verdad que no era practicante y estuvo muy enfrentado con la iglesia, como hemos comentado en la sesión iba a decir. en el programa anterior. Bien. Empecemos con la Convencional Constituyente de... Sí, pero primero presentanos, porque bueno, al que no nos ha escuchado, está hablando Marilina Juárez. Bueno. Y bueno, a partir de ahí... Bueno, los voy a presentar a todos. Javier Garín. Buenas noches. Diego Rodríguez, alias El Boina. ¿Cómo les va? Buenas noches. Y Pablo Edgardo Martínez Samec. Bienvenido nuevamente. Samec. Samec, bien. Que tuvo un impas que no nos ha acompañado los últimos lunes, pero por suerte ya ha retomado. Vuelve mi hija de Estados Unidos el jueves. Bueno, bien. Bueno, y antes de entrar en el debate, dos cositas quería decir. Primera, un pequeño error que cometimos la semana pasada y que advertí después, cuando estaba subiendo a YouTube el programa, que dijimos mal el nombre del defensor de la enseñanza laica en los tiempos de Frondizi, el hermano del presidente, Riccieri, que se llamaba Riccieri. Y acá dijimos Ruggeri, Riccieri, confundiéndolo su nombre con el del jugador Riccieri de fútbol. Así que aclaremos, fe de ratas.
Bueno. Vamos a dedicar los primeros minutos de los programas a hacer fe de ratas de cosas que pudimos habernos equivocado, porque estamos hablando de memoria, digamos, diciendo las cosas de lo que en forma, digamos, lo que nos viene a la memoria en el momento. Ya que vino, puedo hacer una apostilla. Sí. El periodo de oro de la Universidad de Buenos Aires fue el periodo 1956-1966, hasta el 28 de julio, un mes después de la asunción del proceso de la Revolución Argentina. Bueno, el proceso de la Revolución Argentina. Se producen los bastones, la noche de los bastones largos. El organizador fue, fue como un premio que se le dio a la UBA por su fubismo. El fubismo es un movimiento antitético de los reformistas, sobre todo la militancia estudiantil, que era muy antitético del gobierno peronista, iban al frente, digamos, y el premio. Ahora vamos a volver sobre eso, porque lo que quería decir sería es que bueno que Arreciera y Frondizi fue el primer rector normalizado, digamos, reformista, pero los otros dos, Fernández Long y Oliveira, uno era arquitecto y el otro, siguieron la misma línea de conducta de la UBA, independientemente que eran integristas, que eran decir católicos, y sin embargo continuaron una línea de acción que llevó a UDEVA a ser, ¿qué casa de Buenos Aires no tuvo un castañino del Martín Fierro? Todo claro, el mundo tenía eso. La gran editorial universitaria argentina. Audeva. Bueno, pero para no irnos demasiado de tema, le queremos mandar un saludo al obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Alberto Bochatey, quien en un reportaje que le hacen en Clarín el día de ayer, o que lo publican el día de ayer, Monseñor obispo auxiliar de La Plata, consultado sobre las relaciones del Estado y de la Iglesia, dice muchas de las cosas y menciona muchos de los hitos que mencionamos en el programa pasado. Casi parece que nos hubiera escuchado. Bueno, no vamos a decir que haya sido así, pero hasta llegó a reivindicar la figura de Sarmiento, que nosotros dijimos que era tal vez el que menos problemas había tenido con la Iglesia de los presidentes constitucionales del siglo XIX. Y él dice, lo elige como prócer a Sarmiento, a pesar de que tradicionalmente muchos católicos lo odian a Sarmiento. Pero es muy interesante el recuerdo que hace de Rivadavia, de la Convención del 53 y de varias cuestiones que nosotros estuvimos comentando en el programa anterior. Ahora sí, comencemos. Vamos a la Constitución, así no perdemos más tiempo. Bueno, mencionamos, es simplemente para hacer un raconto, porque hicimos toda la historia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y mencionamos al pasar el tema de la Constitución de 1853, que dio una solución importante al problema de las relaciones con la Iglesia. Tengamos presente que en esa época las relaciones con Roma, con el Vaticano, estaban rotas, ya de la época de la Revolución de Mayo y de cuando Pío VII condenó las revoluciones independentistas en Hispanoamérica. Era un papa que defendía el legitimismo, y bueno, eso provocó agrandar la grieta o la ruptura entre las revoluciones hispanoamericanas y la Iglesia Católica. Esto se trató de ir solucionándolo hasta que se llega a la situación de la Constitución de 1853, en donde se adopta una posición laicista del Estado, ¿no? El Estado se pone bajo el amparo de Dios, pero no es un Estado confesional, y se asume la obligación de sostener el culto católico. Pero de ninguna manera, si bien le da una primacía y un privilegio a la Iglesia, por otro lado la pone en paridad de condiciones con los otros cultos a través de la ley, del artículo que consagra la libertad de culto y también del artículo que consagra el derecho de los extranjeros a ejercer libremente su religión. Estas dos cuestiones provocaron un terrible rechazo de los sectores católicos más tradicionales. Ahí hubo dos convencionales que eran ultracatólicos, uno de ellos era Centeno, si mal no recuerdo, que disgustados por el cariz que tomaba la cuestión, empezaron a hacer campaña para que las provincias no ratifiquen la Constitución que dictó la Convención Constituyente convocada por Urquiza.
Y en uno de los activistas de esto fue el gobernador de Catamarca, el gobernador Segura. El gobernador Segura organizó un acto para rechazar la Constitución, y para eso convocó a uno de los tipos más ilustres de la religión en Catamarca. ¿Quién era este señor? Era el Fray Mamerto Esquiú. Yo he estado en la casa, en el convento, donde era franciscano. He estado en el convento franciscano, que está en pleno centro de Catamarca. Tenía voto de pobreza, obviamente, una pequeña habitación de 2x2, que lo único que tenía era un catre con un reclinatorio y la Biblia, y ahí se vivía y se cultivaba. Muchas veces permanecía en encierro este hombre, al cual muchos le atribuían un verdadero carácter de santo, que era Fray Mamerto Esquiú, un tipo muy inteligente. Entonces lo convocan para hablar en contra de la Constitución. En una misa en plena, para pronunciar un sermón en la Catedral de Catamarca. Estaban todas las autoridades, estaba el gobernador, contrario a la Constitución, y habla Fray Mamerto Esquiú, y dice, sorprendentemente, contrariamente a todo lo que se esperaba, dice, a mí hay cosas de esta Constitución que tal vez no me gustan, pero la tenemos que aceptar. Y la tenemos que aceptar porque pasamos décadas de guerra entre hermanos, matándonos entre unitarios y federales, católicos y liberales, y esto lo tenemos que terminar. ¿Y cómo lo tenemos que terminar? A través de una ley que nos rija, que puede ser que no sea la que más nos guste a los católicos, pero es la que necesitamos. Dijo esto y agregó, obedezcan a la ley, obedezcan a la Constitución. Sin sumisión a la ley no hay patria. No hay verdadera libertad. Existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución y guerra, como hemos padecido durante décadas. No terminó de decir estas palabras que hubo una ovación en la catedral. Toda la gente se paró, los catamarqueños se pararon a aplaudirlo, el gobernador se fue silbando bajito y justo José de Urquiza mandó que le enviaran una copia del sermón, hizo imprimir miles de copias y los repartió por toda la República Argentina. Y así Fray Mamerto Esquiú, un humilde cura franciscano, hizo un aporte fundamental con un sermón al reconocimiento de la Constitución, porque a partir de ese momento ninguna provincia pudo, salvo Buenos Aires, ninguna provincia pudo desconocerlo. Interesante, ¿sabés por qué? Porque la Constitución en aquel momento dividía aguas y era como un momento de impas, digamos, y la que se hacía la coqueta era Buenos Aires. Claro. Tan solo recuerdo, pensemos en Juan Bautista Alberdi, un hombre de la generación del 37, vale decir, de los románticos de Saint-Simon, con Echeverría, Sastre, toda esa gente. Y Juan Bautista Alberdi, 34 años en el exilio, no pudo pisar Buenos Aires porque a través de los debates con Sarmiento y sobre todo con Mitre, fue exonerado y fue embajador plenipotenciario de la Confederación Argentina de Urquiza, razón por la cual nunca pudo pisar Buenos Aires y murió en el exilio. Y se opuso a la Guerra del Paraguay. Bueno, algún día vamos a hablar de la figura extraordinaria de Alberdi, ¿no? Exactamente, es un tipo de un programa entero. Hay que hacer un programa entero. O sea, hay que prepararse, pero me parece es una figura muy rica. Los argentinos siempre omitimos a las grandes estrellas que con su conducta nos sentaron un camino. La 101, más allá de las cosas con Sarmiento, indudablemente qué altura, qué intelectuales que teníamos. Esos debates entre Sarmiento y Alberdi, la verdad que eran extraordinarios, maravillosos. Pero no volvamos a la iglesia. No nos vayamos de tema. Bueno. No sé si sería bueno para tirar el debate. ¿Qué opinamos cada uno de nosotros? Primero y después vamos a ver el tema histórico. Entre las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Si está bien o está mal que uno esté subordinado al otro, que la Iglesia se meta, que no se meta. ¿Qué opinión tenemos sobre esto? Yo te diría un análisis político latinoamericano. Excepto la Revolución Mexicana, que fue laica, digamos, los estados latinoamericanos todos siempre estuvieron subsumidos con la Iglesia Católica. Por una de esas cosas raras de la vida, la oligarquía terrateniente de la Pampa húmeda, beneficiaria de la ampliación de la frontera agropecuaria, es decir, la conquista del desierto,
por su modelo cultural francés, pero político inglés, siempre tuvo una posición muy privatista y muy alejada del lugar consular que tuvo en el conjunto de las sociedades latinoamericanas. Recién se liberan de la cosa clerical absoluta a fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay una revalorización de la política y del Estado por el espacio que se abre cuando se cae el dominio británico e inclusive todavía no era fuerte el dominio norteamericano, sobre todo en Sudamérica. Eso es una descripción, pero yo planteé desde el punto de vista de lo deseable, digamos. ¿Qué opinan de cómo tendrían que ser esas relaciones? A ver, ¿no? Diego. Porque hemos visto el programa anterior, hemos visto parte de esta interferencia. Sería bueno plantear ya antes de ingresar en la parte histórica, a ver qué es lo que piensa. A ver, Diego, dale. Sí, yo no hablé mucho, por eso Sí. me queda. No, Primero porque si no, no vas a poder hablar. tomo lo que dijo él, que son procesos culturales, y hoy lo vemos como está ahí toda una corriente que viene con ese hispanismo, ¿no? Ese hispanismo católico que se rememora en unas derechas de distintas índole que te hace un papel maché y te pega desde Rosa, Primo de Rivera, San Martín, Perón, te hace una ensalada católica que está emergiendo no solo acá en Argentina, sino en Latinoamérica. Pero sí, Buenos Aires tiene esa particularidad cosmopolita, como también la tuvo Valparaíso, pero Valparaíso pierde la puja con Santiago. Con Claro. Santiago, pero sí también pasaba eso, Valparaíso tuvo la primer bolsa de comercio, tenía muchas iglesias anglicanas, etcétera, etcétera, porque era el mayor puerto del sur que conectaba toda Asia. Y mucho contacto de extranjeros, Muchísimo. por el carácter portuario. Sí, increíble. Pero bueno, yo creo que es un proceso evolutivo las iglesias y la relación con el Estado. Los estados, te das cuenta en los países nórdicos, lo pequeño que tienen, la incidencia pequeña que tienen las religiones, y en África o en otros países o en Latinoamérica la gran incidencia que tienen. Nosotros nos sacamos la potestad recién ahora en el 94 de que el presidente tenía que haber sido adoctrinado por la religión católica. No era menor. Correcto. Recién Eso lo hemos 30 años. olvidado, pero Lo era olvidado. un requisito Ahora. para ser presidente. 94. Claro, porque se juraba Tenía que ser sobre los santos católico. Tenía que evangelios. ser católico, o sea, ellos se habían encargado de que solamente pueda tener el lugar más alto de la patria, de esta patria, alguien que venga de la Iglesia Católica, que sea adoctrinado por ellos, directamente. No había Sí. forma, sino. Yo, continuando el panorama descriptivo que me señala Javier, digamos, Alain Rouquier, en sus 2 tomos sobre las relaciones de poder civil y poder militar en América Latina, es un estudioso francés de un conocimiento de la Argentina único. Planteó la fuerza política que siempre estuvo sublatente, estuvo detrás de todo esto, y donde asienta prácticamente la oposición al enemigo 420, con Estrada, con toda esta, y esa derecha siempre fue proscripta, siempre fue periférica, tan solo se levanta y se establece orgánicamente con José Félix de Uriburu con el golpe del 30, por los 2 años de ese golpe filofascista, filofalangista, Sí, nacionalista total. conservador, pero ya con Juan Agustín P. Justo comienza a tomar una tremenda distancia y plantearía que hay un apellido que vertebra toda esa corriente, que es la de Amadeo. Digamos, Amadeus, los distintos Amadeos fueron parte militante de aquella. Lo que se pusieron en el 1420 Estrada fue la idea de que la enseñanza religiosa debía darse en las escuelas, y pese a que Evita sí era mucho más religiosa que Muchísimo. Juan Domingo Perón, Con su cura, que el confesor Hernán Benítez. exactamente. Aquí, bueno, no va a entrar en detalle. Y, digamos, y bueno, y en el 55, en el 45 se acercaron hasta el 47 con Perón, y ahí se produce la primera, y luego se suceden con la primera etapa de Lonardi, que tenía una enemistad personal con Perón, Sí, pero como lo hacían una visión tercerista de ni vencedor ni vencido, luego es proscripto por las corrientes coloradas. Liberales. Exactamente, los liberales, que Sí. era Abraham Burú Rojas, que... La línea liberal, Exactamente, que persiguió a los sí. católicos nacionalistas de derecha. Retoman con Onganía, duran 1 año con Onganía, porque cuando se define la interna respecto del modelo de Krieger-Bacena industrialista,
se alejan del campo, por lo tanto hay como una retrovisión nuevamente, siempre quedaron como expulsados, digamos, de la incidencia política de los grandes periodos de poder. ¿Quiénes? Los católicos nacionalistas de En derecha. algunos momentos. En algunos momentos. En algunos momentos fue así, en otros tuvieron fuerte influencia. Y hay cosas que se han ocultado por acción u omisión, por conveniencia de ambas partes, ¿no? El capellán Wilkinson, que era un capitán castrense, Sí. que operaba en Campo de Mayo con todo con lo que era el GO en su momento, fue un partícipe ideólogo también de lo que él amalgama a todos los distintos sectores de la fuerza para generar la logia del GO. Esto nosotros no lo dice nadie, todos, el GO, unos nacionalistas, pero nada más. La Iglesia Católica jugó y le pagaron el acuerdo político concreto, fue la reinstauración de la educación religiosa en las escuelas, todas las escuelas públicas argentinas. Que De ahí que el fue menor. apoyo de la Iglesia Católica al primer gobierno de Perón. Con la marcha de los... Algunos comentarios. La demócrata, ¿no? Sí. Eduardo Ernesto Biasotti dice, materia religión, de acuerdo. Postula Estado laico y nos manda saludos. También nos manda saludos Gabriela Serrano. Quería mencionar que anunciamos la semana pasada un sorteo de un libro Anticristo, y le ha tocado a Soledad Huanca, que es una oyente de nuestro programa, que es de la provincia de Jujuy, así que se lo vamos a hacer llegar. Este es el último libro mío. Bueno, felicitaciones Que entonces. toca algunos temas relacionados con la evolución del Estado y de La primera parte es y de la fuerte. religión. Sí. Sí. Y Bueno, después en la proscripción Tacuara, ¿no? Todo lo emergente. Yo quisiera señalar algunas cositas así muy generales. No podemos hacer una calificación unívoca de la participación de la Iglesia, porque en algunos momentos y en algunos aspectos tuvo un rol muy positivo y en otros tuvo roles muy negativos. Por ejemplo, justamente lo decíamos un poco la semana pasada, cuando más amenazada estuvo por el Estado laico la Iglesia, o sea, de pérdida de influencia en cuanto al Estado, fue cuanto más se desarrollaron otros aspectos de la Iglesia. Por ejemplo, el laicado, la creación de una serie de organizaciones que después confluirían en lo que fue la Acción Católica, pero que se venían organizando de antes, círculos o organizaciones católicas de obreros que trataban de llevar las enseñanzas de la encíclica Rerum Novarum, una encíclica que fue la fundadora del cristianismo social en la última década del siglo XIX. Y dentro de ese panorama hubo algunos personajes católicos que realmente tenían posiciones de avanzada. Incluso hubo algunos personajes que fueron postulados por el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear y resistidos por los sectores más conservadores de la Iglesia, por ejemplo, Monseñor de Andrea. En paralelo se fue produciendo toda esta versión, digamos, de nacionalismo católico más asociado a lo que ocurría en España y a Primo de Rivera y al falangismo, pero digamos que toda la Iglesia no fue así. Hagamos esta aclaración, que eso fue un sector, e incluso en algunos momentos yo diría que un sector bastante minoritario. De ese mismo sector surgieron algunos personajes importantes de la historiografía católica, revisionista, algunos hemos mencionado. Los hermanos Irasusta. Sí. Y Pepe Rosa también debió ser. También. Bueno, Manuel Galvez. Manuel Galvez también. Manuel Galvez. Y apareció algunos personajes como por ejemplo Hugo Guas, que es Gustavo Martínez Zubiría, escritor de cantidad de novelas, que era muy famoso en su tiempo y que en el último gobierno de Kirchner eliminaron su nombre, que tenía el salón principal de la Biblioteca Nacional, porque eso lo acusaron de ser antisemita, lo cual era también, digámoslo,
una característica bastante común de los sectores de la derecha católica. nacional, digamos del nacionalismo católico, Católico para de no derechas. usarlo de Lo derecha sigue o siendo, izquierda, ¿no? lo siguen siendo. Claro. Sí, sí, Esconden hay- Que atrás rebautizó, Los Mareados le puso el nombre de censura al famoso tango. Ah, qué buen dato ese. Martínez Qué- Zubería fue el censor. Qué lindas que esas ¿Cómo se historias. llama? El tango Los Mareados. Sí, pero el asterisco original, Los Dopados. Era el tango Los Dopados. Claro. Ah, mirá Ahí le qué cambió. buena. Digamos qué buen que dato. Gustavo Martínez Zubiría, contrariamente a lo que algunos piensan, era un tipo de una extraordinaria cultura y una vasta formación, más allá de Su lineamiento ideológico. de su lineamiento ideológico, porque algunos se imaginan, era un antisemita, era medio fascista, y se imaginan un troglodita, y era un tipo de una enorme preparación, que incluso Lisandro de la Torre, en su polémica, que ahora vamos a hacer referencia, contra la Iglesia Católica, él mantiene en la década infame una fuerte polémica contra la Iglesia Católica y rescata en ese momento la figura de Gustavo Martínez Zubiría, diciendo, bueno, es un católico con el cual yo no comparto lo que piensa, estoy en la antítesis, pero es un tipo de una enorme cultura y formación e inteligencia. Estamos buscando hoy los intelectuales, digamos, ya que no vamos a hablar de derecha, pero los nacionalistas de derecha, ese espacio ha quedado prácticamente vacante. No son intelectuales formados como No. otrora, digamos. No, para nada. No, hay un par emergentes así, pero muy chiquitos, no llegan a tener gran... Yo no te puedo ni siquiera hacer nombres. Bueno, eso no lo sé, habrá que analizarlo. Yo no leo esa vertiente, ¿no? Obviamente, Conozco pero- tanto, No tiene. seguramente hay gente muy formada en la actualidad que pertenezca No son a mis esa ámbitos, vertiente. posiblemente. No. Pero sí es bueno aclararlo porque siempre existe el prejuicio y de hecho fue, a mi modo de ver, una actitud un poco sectaria del gobierno kirchnerista haber cambiado el nombre de Hugo Guas a la Biblioteca Nacional, porque el tipo tuvo una acción destacada e importante en el ámbito de la cultura. Pero de esa misma corriente aparecieron dos personajes, de uno de ellos va a hablar Marilina, que es el cura Membiel, y otro fue Leonardo Castellani, o Castellani, de quien me ocupo en mi libro, porque investigó mucho sobre el anticristo. Pero quería hacer una referencia, y con esto termino mi exposición, porque si no, no voy a terminar más. En la década del 30 hubo un enfrentamiento importante ideológico, que fue la última batalla que dio el liberalismo positivista clásico, ideológica, y la tuvo a su cargo Lisandro de la Torre, un personaje muy particular, un patriota, un hombre nacionalista liberal, digamos, que tenía posiciones liberales o de democracia liberal y progresista, pero al mismo tiempo que defendió los intereses del Estado argentino frente a la entrega que fue el Pacto Roca-Runciman. Él lo denunció en el Senado de la Nación, denunció que los ingleses se habían quedado con todo el comercio de las carnes, que se habían quedado con sectores importantes de la economía, y esas denuncias en el Senado provocaron que terminaran asesinando al senador electo por Santa Fe, Enzo Bordavere, quien se interpone cuando le tiran un tiro Exacto. a Lisandro de la Torre para matarlo en pleno recinto del Le Senado. salvó la vida. Le salvó la vida Y perdió involuntariamente, lamentablemente. porque en realidad se acercó a ayudarlo a Lisandro de la Torre, que se había caído al piso después de pelearse con el ministro de Agricultura, Luis Dujau. Se cae al piso, Enzo Bordavere se acerca, porque lo acusó al ministro de Agricultura de coimero. Y en Por lo de los campos de Campo de Mayo, ¿no? no, porque era el ministro de Agricultura y era el que manejaba la cuota de las carnes que se exportaban a Inglaterra y se las daba a sus amigos y a sus socios, ¿no? No. Bueno, eso fue lo que denunció Lisandro de la Torre. El tipo lo retó a duelo, pero en el medio de esa trifulca lo empujó, era un anciano, se cae para atrás, se acerca a Bordavere a ayudarlo y ahí le meten un tiro que iba dirigido a Lisandro de la Torre. Bueno, Para ese ubicar hombre- a la audiencia, el Partido Conservador, que es el que renuncia a la política en la Argentina cuando en 1916 triunfa Hipólito Yrigoyen, vale decir, el ala popular yrigoyenista propio de la Unión Cívica Radical, luego está el ala de los garilistas y luego retoma nuevamente los yrigoyenistas. El Partido Conservador se llama Partido Demócrata. Entonces hay una vertiente de izquierda del
demócrata, como es el Partido Demócrata Progresista, así como el Partido Socialista, que era formalmente un centro-izquierda, Sí. digamos, siguiendo el modelo del Partido Socialdemócrata Alemán, tiene un Partido Socialista Independiente donde está Noble, donde está Federico Pinedo, que van a ser Exactamente. quienes le brindan a la oligarquía la reconversión de la década del 30. La reconversión ideológica, la actualización ideológica. Exactamente. Pero bueno, en el caso de Lisandro de la Torre fue un opositor tanto de Irigoyen como de Uriburu y de Justo. Y era un orador extraordinario, sesiones que duraban horas, en las cuales exponía y prácticamente destruyó la credibilidad de muchos de los ministros del gobierno, ¿no? Pero en medio de eso él da una conferencia en el Colegio Libre de Estudios Superiores sobre la ciencia. Y con motivo de esa conferencia positivista, le sale a contestar el director de la revista Criterio, que se llama Monseñor Gustavo Franceschi. Y bueno, se arma toda una polémica en que la utiliza Lisandro de la Torre para hacer un ataque frontal a la Iglesia Católica. Pero fue una situación muy extraña, que incluso le costó la pérdida de innumerables amistades, porque él siempre había sido libre pensador, pero nunca había tenido una actitud militante Anticatólica. contra la Iglesia. Y esto lo sitúa en una posición muy difícil, ¿no? Él voluntariamente se pone en esa situación, lo cual no deja de ser sorprendente, porque en la población argentina había muchos católicos entonces, mucho más que ahora. Y el ataque... quisiera hacer una reivindicación también de que la revista Criterio, con el giro del tiempo, así como la prensa de Manfred Schönfeld de la última etapa de los Gainza Paz, fue la única con el Buenos Aires Herald que se opuso a la dictadura militar. Digamos, la revista Criterio fue uno de los pocos ámbitos en donde la reflexión crítica respecto del autoritarismo tuvo un lugar para las ciencias sociales, cuando estaba totalmente silenciada la Argentina. Claro. Bueno, correcto. En el caso yo simplemente quiero mencionar este dato, es importante, está editado como libro esta conferencia, en donde los argumentos de Lisandro de la Torre pueden tener mucho peso desde el punto de vista argumental o racional, pero la verdad es que desde el punto de vista político creo yo que estaba equivocado, ¿no? Porque produce una... ¿Cómo fundamentaba? No era ya un ataque solo contra la Iglesia, era un ataque contra el cristianismo, contra la figura de Cristo, contra el catolicismo, y fundamentalmente acusaba a la Iglesia. Lo que pasa que esto se da en un marco muy particular, en el marco de el clericalismo de la década infame. Él ve que avanza sobre la educación y dice: yo voy a levantar la voz en nombre del liberalismo argentino, del liberalismo que nos distinguió, que separó el Estado de la Iglesia, que nos dio una enseñanza laica. Yo voy a hablar en nombre de todo esto, dice, porque la Iglesia en América Latina es la socia permanente de todas las dictaduras. Entonces hace un ataque furibundo, que tenía sus razones y digamos que estaba bien fundamentado, pero que desde el punto de vista político, creo yo, ¿no? Que fue equivocado, porque digamos metió a toda la Iglesia, a todos los sectores de la Iglesia, a los más progresistas, a los menos, a todos los metió en lo mismo, y creo que ahí está la base del error de ese anticlericalismo ciego, ¿no? Y antes de que se pase, digamos, también sepamos que la polarización que se produjo de manera previa al 24 de marzo del 76, que incluyó también el periodo de la AAA previa tras la muerte de Perón, dividió también al interior de la Iglesia Católica. Claramente, en los últimos años de Monseñor Cayano, digamos que fue prácticamente por 25 o 30 años el arzobispo de Buenos Aires, luego Plaza, es la famosa denuncia de Alfonsín del acuerdo Plaza-Verplatzen, allá respecto del acuerdo peronista militar, y sobre todo el Monseñor Bonamín, que respondía directamente al vicariato, mientras que todos los palotinos, digamos, todos nuestros prohombres asesinados fueron resueltos la interna propia, similar, los mismos lazos militares como si hubieran sido guerrilleros. Sí. Lo que pasa es que antes que hables vos, Mari, como dice Garín, todo sistema social tiene dialéctica interna, puja de contrario.
vamos a decir, centro, izquierda y derecha. Sí. La Iglesia Católica también lo tiene, la CGT lo tiene, la CTA, toda asociación de humanos tiene 3 vertientes. Pero la Iglesia Católica, como tenía compañeros más progresistas, más de izquierda, más populares, más, bueno, tantos nombres que hemos dicho recién. Sí, Angelelli. Angelelli, Muchísimo. gente, Pironia, la verdad, Cardenal Pironia. gente, compañeros invalorables, que toda corriente popular los tiene. Siempre la derecha es la que termina cerrando institucionalmente las cuestiones que van a la nación, porque y si se tiene que cargar a los sectores más progresistas propios, como hemos visto, se los carga. Sí. Bien, después termina trabajando como un corporativismo. Cuando Perón empieza a pelearse en el 54 con la Iglesia, llegan hasta a meter curas presos, llegan a lo tratan de excomulgar. Perón incluso saca la educación, echa a 8.000. Saca la educación católica de los colegios. Sí, saca la educación católica a los colegios, se le arma el divorcio vincular que hablábamos hoy. Sí. Toma un par de medidas, inclusive ordena a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires habilitar los antiguos prostíbulos. Sí, O sea, hace la primera intento de legalización de la prostitución, y quieren encuadrarla, le da la orden a la CGT de pensar un encuadramiento como trabajo. Eso no era nuevo, en Perón, porque cuando él estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión, mi abuelo, que fue fundador de la UTA, y se entrevistaba con Perón, en la antesala solían estar grupos de prostitutas que iban a reclamar para que les permitieran organizarse como Había sindicato. que revisar las liquidaciones de Sarmiento de sus giras por Europa. Ni hablar donde de eso. dejaban su No, pero yo no lo... Ese es un tema lo que digo tenemos en el que sentido tratar de a que par. Perón era proclive a que se sindicalizaran las prostitutas, y Y- nunca lo pudo hacer por una cuestión de... Ningún gobierno. No, que hay que pero ahora mencionarlo. hay una Ahora hay línea. una corriente fuerte. Y termino con Sí. esta idea para Dale. darte pie a vos. Que encontremos todas estas cosas que Perón, una puja política muy muy fuerte con la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica, el peronismo le había discutido algo que no le había discutido nadie en Latinoamérica. Le había discutido todas las aristas, le había discutido la ayuda social con la fundación de Evita, le había discutido la llegada a cada pueblo y cada barrio de la Argentina. Perón había creado lo que llamaba la unidad básica, la gente se podía encontrar. Perón estaba creando algo como una meta de religión, que era el justicialismo. El compañero viene de compartir el pan de la última cena. Se estaba preparando para crear una pseudo corriente mística que se llama justicialismo. Y la Iglesia no iba a dejar que esto pase, por eso los enfrentamientos y todas las medidas que Perón llegó a tomar. Y Perón, antes de que la Iglesia le bombardee la plaza... La Iglesia no fue la que bombardeó la plaza, fue los aviones de la Armada. No digamos una cosa por otra. Pintado con estos muchachos. Bueno, pero lo que pinten los pilotos que bombardearon la plaza no Bueno. la hace responsable a la Iglesia de ese bombardeo. Se estaba convocando a una convención que no se llegó constituyente para separar a la Iglesia del Estado. Y ese fue el detonante donde, digámoslo... Y admitamos que también esa iglesia con Cristo Rey, las consignas absolutamente, digamos... Cristo vence. Exactamente, monárquicas, pero aparte de viejo tipo, Sí. medievalistas, eran muy frontales respecto de un laizado peronista que promovía el despliegue de la sociedad civil, Sí. que tomara una línea propia. Perón no fue al Te Deum. Perón quiso impedir el Corpus Christi. Fue Sí. una pelea muy grande. Bueno, y fue derrocado. Bueno, y el famoso fue cuando las banderas amarillas quemaron la bandera argentina, fue el detonante, digamos, de aquella noche asiaga, Y acá en 2 cuadras en el Congreso izaron la bandera del Vaticano. Bajaron la Sí. bandera argentina y izaron la bandera Y del Vaticano. el gobierno de Perón acusó a la Iglesia, o a los simpatizantes de la Iglesia que se manifestaron en esa oportunidad, de haber quemado la bandera argentina para levantarla del Vaticano. No sabemos si eso fue verdad o mentira, pero nos retrotrae a los viejos enfrentamientos de los monarcas europeos con el Papa, ¿no? Sin pretender comparar a Perón con esos, pero el enfrentamiento es el mismo, ¿no? Entre el poder civil, el poder del Estado y el poder de la Iglesia, que siempre se la acusó de responder a una conducción fuera del país, ¿no? Y no nos olvidemos que la restauración digamos, de toda a la caída de Napoleón la produjo el papado. El papado fue el que restauró las viejas casas monásticas
monárquicas que Alianza. ya no, exactamente, la El Santa papado Alianza. lo bendijo, eso en realidad lo hicieron los ejércitos, lo Pero hicieron operó Sí, pero- políticamente el Papa. Sí. O sea que Perón fue uno de los primeros en decir Iglesia y Estado asuntos separados. Claro, Ah, bueno, sí, mira sin vos. duda. O No sea, sé si lo dijo con esas pasó palabras, por- pero sí tenía En una actitud versito, muy laica. para sí, aclarar sí. esto, ya lo hemos hablado Y Tacuara nos quedó la Tacuara. semana pasada, sí, ahora vamos a eso. Hubo dos etapas en el peronismo, una primera etapa de identificación con la Iglesia que culminó con la Constitución de 1949 que asume las doctrinas de las encíclicas Rerum Novarum y Quadragésimo Anno, que es el cristianismo social. Y después se produce, después de la muerte de Evita, se produce la ruptura con la Iglesia, con la creación del Partido Demócrata Cristiano y con estas movidas que impulsa Perón, entre las cuales está la ley de divorcio vincular, que son ataques directos a la Iglesia y que la oposición a Perón aprovecha para atacarlo en nombre de la religión, digamos. Cura Melville, por favor. Ah, Último, crea la UES para contrarrestar el poder de la acción católica en la juventud. Ujú. Ah, muy bien. En parte sí, en parte sí. el nacionalismo católico es un tema, es todo un tema. Todo un tema. Bueno, yo quería hablar un poco de la injerencia justamente que tuvo este nacionalismo católico en la década del 30 y luego la formación de uno de los grupos nacionalistas emblemáticos que fue el Movimiento Nacional Tacuara. Bien, del Movimiento Nacional Tacuara se toma, es primero un movimiento nacionalista, ultracatólico, antisemita, anticomunista y antiliberal. Filonazi, falangista, o sea, reivindican la figura de Primo de Rivera En su origen, en su digamos. origen, y este movimiento que surge como una reacción a un debate del que hablamos el último lunes, que fue el debate laico libre. ¿Por qué? Porque durante el debate laica o libre, la Iglesia quiere imponer su postura. ¿Para qué? Para que se le dé, digamos, la misma primacía a los títulos otorgados por las universidades privadas católicas que se quería equiparar, digamos, la homologación de los títulos a partir, digamos, de este debate. Ahí tenemos un triunfo claro de la postura católica porque gana justamente el Decreto de libre. Loro Maini. Exacto. Se crea El Salvador, ¿no? Ahí. Sí. Sí, se crean todas la UCA, La UCA y Salvador. todas las universidades privadas católicas en los cuales, bueno, se homologa. Como reacción a esa postura nace el Movimiento Nacional Tacuara, que toma sus ideas de los primeros movimientos nacionalistas católicos, que son la UNES, la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios, la Unión Nacionalista, perdón, de Estudiantes Secundarios, y la Alianza Libertadora Nacionalista, de la cual muchos militantes van a ser después partícipes del Movimiento Nacional Tacuara. Y acá aparece la figura del principal mentor espiritual y del ideólogo de este movimiento, que es el cura párroco Mainville. Este cura párroco había tenido una participación activa en la década del 30 de la Alianza Libertadora Nacionalista y va a ser justamente el que va a adoctrinar a los integrantes del Movimiento Nacional Tacuara. Su postura se basa básicamente en esta idea atomista, ¿sí?, de una organización teocrática de la sociedad, en la cual aparece justamente una idea que es, digamos, muy utilizada durante el absolutismo, que es la soberanía por derecho divino, ¿verdad? Entonces, por eso tiene una postura autoritaria, totalitaria y fundamentalmente corporativista. Con lo cual, esta ideología se va a contraponer con todos los movimientos democráticos, contra el voto universal, secreto y obligatorio, y todo lo que es, digamos, la ideología liberal democrática. Este cura tuvo una participación muy activa en el movimiento nacional tacuara, y acá hay que destacar que este movimiento de origen católico nacionalista va a tener tres grandes escisiones. La primera que se va a dar es por derecha, digámoslo así, que es la Guardia Restauradora Nacionalista, con la cual sigue Mainville. Este movimiento de la Guardia Restauradora Nacionalista es el que después se va
a fusionar, se va a terminar fusionando, no inmediatamente, pero después sí en el tiempo, con el sindicalismo más duro, digamos, más mal llamado burocracia sindical. Después os explico por qué es mal llamada burocracia sindical, porque si no los sindicalistas se van a sentir un tanto ofendidos. Después de la Guardia Restauradora Nacionalista, el Movimiento Nueva Argentina, que también es de características ultracatólicas, nacionalistas de derecha, pero se va a desprender una rama del Movimiento Nacional Tacuara, que es el Movimiento Nacional Revolucionario Tacuara, de los cuales los principales líderes van a ser Joe Baxter y Nel. El Movimiento Nacional José Luis Nel. Perfecto. El Movimiento Nacional Revolucionario Tacuara va a ser, digamos, va a intentar tomar o cooptar, mejor dicho, las bases del peronismo. ¿Por qué? Porque justamente hay toda una doctrina que dice que si el peronismo tiene como base de sustentación social a los pobres, justamente los movimientos tendrían o deberían tender, digamos, hacia el peronismo. Y te agrego que sí, agregan a su doctrina a Santo Tomás de Aquino. Por eso es una doctrina tomista. Van a tener el suceso, digamos, emblemático del Movimiento Nacional Revolucionario Tacuara, va a ser la toma del Policlínico Bancario, que fue, digamos, su debut en la guerrilla. ¿Por qué es tan importante el Tacuara? Porque de ahí se va a desprender después una de las líneas de Montoneros, ¿sí? Y acá lo que sucede es que va a haber un hecho fundamental, que es el Concilio Vaticano II y su después irradiación hacia América Latina con las conferencias episcopales, las de Puebla, Medellín y Aparecida en Brasil. Entonces ahí va a aparecer todo un movimiento de curas católicos tercermundistas, en donde se va a ir, digamos, formando la teoría de la liberación. Exacto, la teología de la liberación. La teología. Yo quisiera discriminar, digamos, esta muy sesuda lectura que haces respecto de la otra corriente, que no es, porque en general la gente tiende a la simplificación y a la lectura de aparato y sobredimensiona la acción de inteligencia, y Tacuara como sobredimensionando la creación de Montoneros. Ajá. Hay otra vertiente, que es la vertiente que se basa esencialmente en Mujica, digamos, y en una pata de cristianismo y revolución, que va a ser la juventud universitaria católica, sí, que van a ser gente ligada, por una parte, al Salvador, pero mucha de la Universidad de Buenos Aires, que era católica, digamos, que se les levantaron a Perón ellos, exactamente, que se hicieron peronistas, directamente. No fue como Guillermo Patricio Kelly, que fue primero Guardia Restauradora Nacionalista y luego tropa de choque del peronismo, que sí, en su radicalización acompañó los golpes más violentos del peronismo. Sí. Correcto. Mencionemos que algunos de estos personajes, como Joe Baxter, después terminan en su elipsis ideológica, sí, surgiendo... No seas irónico, por favor. No, ¿Cómo termina el irónico, es una realidad. Surge de la extrema derecha, nacionalista, fascista, se acerca al peronismo, cambia ese discurso, hace un periplo por distintos lugares del mundo y termina recalando con Santucho en el PRT, es decir, en una fuerza marxista. Esto es muy curioso. También lo propio pasó con José Luis Nel. Y con Carrió. Claro, con Carrió, bueno, no tanto, pero es importante hablar de esto porque vemos... Carrió siempre fue un outsider de la política, sí, ¿no? Está ahí, pero bueno, es un outsider como... Los compañeros de Lari, de la primera ruptura de Carrió, te van a decir que simpática esa gordita, de una sola palabra. Pero la cuestión es que... Hay que tener línea ideológica como Burrich, Pato Burrich. Pato siempre... Continúa. La cuestión es que en materia de la influencia de la Iglesia en dos sectores, y esto es digno de destacar, porque en el año 2000 hubo la Conferencia Episcopal Argentina, pronunció hizo una autocrítica y confesó pecados contra los derechos humanos.
y dijo, a modo de una oración, dijo, porque sentimos dolor frente a la violación de los derechos humanos fundamentales, porque el mal de la violencia, fruto de ideologías de diversos signos, se hizo presente en distintas épocas políticas, particularmente la violencia guerrillera y la represión ilegítima que enlutaron nuestra patria, porque en diferentes momentos de nuestra historia hemos sido indulgentes con posturas totalitarias, lesionando libertades democráticas que brotan de la dignidad humana, porque con algunas acciones u omisiones hemos discriminado a muchos de nuestros hermanos sin comprometernos suficientemente en la defensa de sus derechos. Por eso suplicamos a Dios que acepte nuestro arrepentimiento. Eso dijo la Iglesia en el año 2000, y esto hace alusión a dos fenómenos que hemos hablado también en el programa anterior. Uno, el apoyo de sectores de la Iglesia y de curas al fenómeno de la guerrilla, por un lado, y por el otro, el apoyo de la jerarquía a la represión ilegal durante la dictadura. Y la participación que tuvo incluso sectores de la jerarquía en la represión y en las torturas, ¿no? O convalidando las torturas o confesando y absolviendo a los torturadores. De hecho, perdón. Pero también yo quiero resaltarlo porque esto es interesante, porque si no, no podemos decir que si la Iglesia es sincera y sigue la doctrina de Jesús, no puede avalar la violencia en la forma en que se hizo por derecha y por izquierda. Y hubo curas que en su momento, influidos por el marxismo y por la doctrina tercermundista, avalaron la formación de las organizaciones guerrilleras. Condenó al previo del AIRA, que es el Sinn Féin, cuando puso bombas en Londres. Es un tema mucho más sesudo. Sí. Lo que yo quería señalar que hay una articulación del primer santucho del partido santiagueño del indoamericano con una vertiente americanista y nacionalista, sí, de hecho, con la cual le da pie a un tal como Joseph Baxter. Sí, Lo que pasa que en función de tener un paraguas internacional, Santucho lo lleva a acercarse a la Cuarta Internacional de Mandel, que es indudablemente la más sensata de las internacionales trotskistas, porque los trotskistas en general me cuesta, digamos, pero particularmente Mandel son parientes tuyos. No, no, por favor, yo soy Papayoba, eso va a ser otra polémica acá. Pero digamos, buscar la Cuarta Internacional como techo para precipitar la creación del Ejército Revolucionario del Pueblo que se hace después del Cordobazo. Vale decir que los hechos de masa del Cordobazo y la hecatombe sucesiva que fue Rosa Ariazo, Tucumanazo, Mendozazo, Malargüe, el general Roca, que llevaron y precipitaron hasta el Viborazo, aceleraron los tiempos y buscaron precipitadamente una línea trotskizante, con una línea que para mí, querría charlar con el compañero que discutimos, digamos, porque esta línea trotskizante hace una simplificación como lo hace el trotskismo, que hace esencialmente una lectura únicamente clasista y no cultural política. Y que aparte no sucedió no nos vayamos del tema iglesia. Que no es ajeno que Baxter, digamos, nacionalista católico, pueda haber tenido algún tipo de acercamiento con el PRT. Y que de hecho no sucedió solamente en Argentina el apoyo de los curas a los movimientos guerrilleros. Camilo Torres, sociólogo, exacto, fue uno colombiano, ¿no? Colombiano, exactamente. También tuvo una participación de hecho activa, y el primer comando montonero se llamaba justamente, llevaba el nombre Comando Camilo Torres. No solamente eso, sino que en Colombia, recordemos a la gente que desde el 47 y sobre todo con el golpe a Gaitán se precipitó lo que hoy decimos la cantidad de gente que condenamos de la FARC y etcétera, etcétera. Es una tradición orgánica por la matanza de campesinos que se producía en Colombia. Exacto. Está bien, pero nos estamos yendo del tema de la iglesia en la Argentina. Yo quiero mencionar algunos comentarios. Eduardo Ernesto Biasiotti dice: Hugo Guas, texto de mi secundaria. María Angélica Rodríguez nos manda saludos. Soledad Benítez dice: buen programa hoy. Eduardo Ernesto Biasotti dice: Galimberti, Tacuara en su juventud, claro. Benjamín Torrejón también está participando. Susana Beatriz Moral nos manda saludos.
Y bueno, nos quedan muy pocos minutos. Yo Si no quería- hablamos de Pero un digamos tema- que Galimberti no era un oscuro militante de Tacuaro. Galimberti sale a la luz con Jaén, Juventudes Argentinas Sí. para la Sí, Emancipación, correcto. que tuvo en sus militantes a Luis Alberto Spinetta y Emilio del Huercio. Sí. Ay, me encantan los datos que tira Sí, Pablo porque músico, son todos de Sí, musicales sí, Que que lo son echaron muy por buenos. fumar puchitos. ¿Sí? Lo echaron por fumar puchitos. Yo quiero usar 40 segundos Sí. para decir, yo fui a escuela pública en Capital Federal en la época de Alfonsín, y en esa época nos enseñaron logo, computación, ajedrez, y era increíble la comida que teníamos, la atención, y lo que Alfonsín le daba a la educación laica, realmente tenía un progresismo de creer en la juventud y en la educación laica. Cuando él se va, viene un retroceso y un avance en la educación privada manejada por la curia. Menem, todo el grosso, fíjense que Filmus llega a hacer la escuela de shopping, para que tengan una idea, empiezan a vender cosas, hasta que llegamos que el año pasado, en 2017, se financió en 1.200 millones de pesos a las escuelas privadas católicas, cuando hubo 11.000 vacantes que no se pudieron cubrir en las escuelas públicas. Bien, entonces Bien. esa gente de los 11.000 que no pudieron tienen que terminar en una escuela católica. Bien, mi hijo, para ir a una escuela pública, tuve que presentar un recurso de amparo, porque me decían, pero anda a la León 13, que la tenés cerca, yo quiero que vaya pública. El Estado te lleva hacia que vayas a escuelas confesionales. Sí, eso es parte de una política, pero aclaremos que no fue Alfonsín el que le dio impulso a la escuela pública, porque No, en no, realidad era una tradición argentina. Sí. Y los radicales en aquel momento eran... Hice un paralelismo con mi vida. Claro, o sea, claro. El reformismo levantaba la Porque escuela yo pública. eso mismo lo viví en mi infancia estando Perón, digamos, en momentos muy distintos donde hubo una clara... Estás dando ¿En cuenta qué de año, tu Javier? No sé, en el Estás año dando cuenta de 73. Ah, mira, vos ustedes En son el año jovencitos. 73. Yo nací en el primer peronismo. Yo fui a con 52. Quiero señalar una cosa, porque hay temas que nos quedaron, volvemos a dejarlos pendientes porque nos desviamos del objetivo que nos hemos propuesto, pero bueno, es parte del debate. Los temas más importantes son discusiones que se dieron con el modelo de familia y de educación en el cual interfirió permanentemente la Iglesia. Y esto nos lleva a una discusión, por ejemplo, sobre qué pasó con el tema del divorcio en la época de Alfonsín, cuando ya vimos que el divorcio vincular surgió con Perón, duró un año. En ese año se divorciaron mis abuelos paternos. En el año 1987 sale promulgado el divorcio vincular. Y en ese momento, similar a lo que ocurrió con el debate del aborto, se decía desde la Iglesia que era el fin de la familia. Y Monseñor Primatesta, creo que fue, o Aramburu, perdón, Aramburu. Cardenal Aramburu, convocó a una marcha que reunió 40.000 personas contra la ley de divorcio. Bueno. Entonces, tengamos esto presente. Bueno, Y un poco para concluir sobre este tema, el que nos va a quedar pendiente todavía muchas cuestiones, es un poco a modo de conclusión. Nosotros no estamos haciendo acá un juicio ni a favor ni en contra de la Iglesia. Estamos analizando relaciones de poder y relaciones jurídicas. Y en esas relaciones políticas hemos advertido, por un lado, intentos del Estado por manipular a la Iglesia, y por el otro, intentos de la Iglesia en meterse en funciones que son propias del Estado. ¿Mm? Perfecto. bueno, próxima tenemos semana. que Hasta la próxima. seguir el lunes que viene, entonces. Será hasta luego. entonces. Chao, chao. A la Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Radio Sónica.